de Amado Vudú, hoy en el acampe por la libertad de Milagro Sala. Es el de sombrero y barba, se cambió el look. Igual lo va a reconocer la justicia, sí, me imagino, ahora que está doblemente procesado, pero curiosa la reaparición, ¿no? Y dice esto: se acabó el FPT, se vino el BPT, barbas para todos. No dijo eso solamente, también lo mostró junto con Delía, el amor en su estado más noble y puro, puso Tinelli por esta foto con Delía del propio Vudú. Vudú, dicho sea de paso, estuvo con Delía y habló en la radio de Delía hoy. Pero también se refirió a una noticia de este fin de semana, que fue el hallazgo de varios videos de directivos de Telam, de la anterior gestión de Telam, que salían de sus despachos a horas disparatadas de la madrugada, el domingo, antes de que asumiera Macri a las 2 de la mañana, con cajas de papeles, una trituradora de papeles, bolsas de papeles triturados. Y Tinelli puso esto, esa foto de alguien llevando esos papeles, y dice: acá saliendo de Telam. Y más, puso también, acá en la oficina esperando que nos pasen a buscar. Y una foto de directivos de Telam metidos en cajas. Pero está encendido Tinelli, sigue tuiteando hace 16 minutos. Viejo, llegó la luz. Y ahí una cara de furia, no sé si no es Franchella, bueno, una cara de furia. Es Nicolas Cage. Es Nicolas Cage. Claro, es Nicolas Cage no sé si en un día de fuego. Bueno, es un tipo enojado, claramente. Evidentemente Tinelli está jugando fuerte en política y repartió para todos lados. Pero me da la sensación de que repartió lo de la cámpora y lo de Vudú para compensar. Porque en definitiva Tinelli no es un leñador del árbol caído. Ya no importa tanto lo que hagan los directivos de Telam. Me parece a mí, es cierto, el gobierno lo está tratando de instalar y es una noticia llamativa que directivos que se quieren atornillar a sillones, que fueron claramente designados políticamente, que cobran 60.000 pesos de sueldo bruto, que no se quieran ir de esos puestos y que además aparezcan con papeles triturados a las 2 de la mañana de un domingo, a la tarde de un domingo, es llamativo. Ahora, me parece que lo más llamativo es Tinelli cargando contra el aumento de la carne y contra el tarifazo de luz, Mariano. Bueno, Berco, hay una noticia que circuló durante el fin de semana, que fue la supuesta pelea entre Tinelli y el presidente de San Lorenzo, Matías Lamens. Esto fue generado desde varias usinas macristas para tratar de establecer y ponerle cierto límite al deseo o a la intención de Marcelo Tinelli de ser el presidente de la AFA. Se decía que Matías Lamens estaba muy cerca de Angelici y que a partir de esa nueva relación, que ahora iban a ir a Alemania a renegociar los contratos de Adidas de la selección argentina, a partir de esa nueva relación se había distanciado de Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli desmintió esta información. Nosotros conversamos con él y nos dijo que de ninguna manera era así, que no sabía de dónde había salido. Y también, esto ya no nos lo dijo Tinelli, nosotros sabemos que desde el macrismo se está tratando de dinamitar la candidatura de Marcelo Tinelli. Insisto en que te quedes ahí porque no solamente vamos a debatir la guerra de la carne y estamos recibiendo ya tus inquietudes y viene siendo muy enriquecedor el ida y vuelta con los televidentes sobre los temas que debatimos aquí en Minuto 1. Sino que también tenemos información propia, tres informes que te van a sorprender. Uno sobre el complejo agroespeculador, cómo se están comportando los grandes exportadores, los que concentran 1/3 de las exportaciones del país con respecto al gobierno. Pareciera que les hablaron con el corazón los macristas y ellos le respondieron con el bolsillo. ¿Qué, Berco? No me digas que no cumplieron con la liquidación que habían prometido. No habían cumplido, ¿no? Ni con una cuarta parte, Mariano, ni con una cuarta parte. ¿Cuánto habían prometido? 14 a 15 pesos, y a 13 pesos no la vendieron un poquitito nada más. Cuando fue a 14 vendieron otro poco, pero están esperando 15. En un ratito vamos a mostrarte gráficos que muestran esto, este verdadero motivo de zozobra para el gobierno en materia económica, porque eran sus aliados iniciales, fueron los que aceitaron la salida del cepo y la supuestamente exitosa salida del cepo. Pero claro, ahora preocupa el traslado a precios de esa salida del cepo y de la consecuente devaluación. Entonces, a veces el fuego amigo lastima más que el otro, pero Tinelli está inmerso en una disputa política. Este hombre, el hombre más popular de la televisión argentina, digámoslo. Este hombre está envuelto en una disputa política
de altísimo voltaje, en la cual se ventilan no solamente los millones de pesos del fútbol, la televisación del fútbol, que está en este momento justamente también reformulándose, y donde son actores tanto Canal 13 como Telefe, como la televisión pública, la jefatura de gabinete, sino también la propia AFA, una de las cajas más sensibles de la política argentina. No olvidemos que el propio presidente Mauricio Macri salió de un club de fútbol. Y Tinelli pretende el sitial de presidente de la AFA para vaya a saber qué aspiraciones políticas posteriores. Y me parece que está jugando a un nivel al cual no había jugado durante los últimos años. Mariano, no sé si compartís esto. Sí, plenamente comparto. Marcelo Tinelli definitivamente va a lanzarse a la candidatura de presidente de AFA, más allá de que desde varios lugares se dice que ya está cansado, que no tiene ganas, que sintió mucho aquella fallida votación de 38 a 38, ese falso 38 a 38. Pero Marcelo sigue insistiendo, o sea, en privado y en público sigue insistiendo con que va a presentarse dentro de un par de meses cuando sea la nueva elección de presidente de AFA. Y como vos bien decís, habrá que ver hasta qué alturas o hasta qué lugar quiere llegar a partir de ese trampolín que es la presidencia del fútbol argentino. Tenemos un panel de lujo hoy para discutir esto, pero voy a pedirle una opinión brevísima a las primeras dos voces políticas que queremos introducir en este debate. Uno es Abel Furlan, que es diputado del Frente para la Victoria. Abel, ¿esto se había vivido durante el kirchnerismo? ¿Había habido este nivel de involucramiento político de Tinelli? Buenas noches. No, sorprende, evidentemente sorprende. De todas maneras, me parece bien que opine en política y que de alguna manera los argentinos también nos enteremos cuál es su opinión. Evidentemente están en una carrera política de hacerse cargo de la Asociación del Fútbol Argentino y también creo que en ese marco tiene derecho a hacerlo, ¿no? Javier Gentilini es diputado del Frente Renovador, a quien le agradecemos que haya venido por primera vez aquí a Minuto 1 y también le pedimos una breve opinión sobre esto. ¿Tinelli sí o Tinelli no? ¿Con respecto a la AFA? En general. Sus opiniones políticas, básicamente. Me parece que cualquiera puede opinar políticamente. Tinelli, desde ya que tiene un peso mucho más grande por el nivel de instalación ante la opinión pública. Yo coincido con vos que, bueno, esto seguramente se inscribe en la interna de la AFA, ¿no? Es decir, acá hay un propósito que tiene que ver con hacerse cargo de la AFA. ¿Tendrá legitimidad o no? Eso es un problema que van a tener que definir los clubes de fútbol, digamos, que tengan la capacidad de participar de esa votación. Pero me parece que puede haber algún tipo de intencionalidad ulterior en relación a si es la AFA efectivamente un punto de arribo, meta, digamos, para coronar una especie de actuación pública en el caso de Tinelli, o por ahí, como vos decías, puede ser un escalón. Ustedes, Javier, le han dado una especie de, ¿cómo decir?, armisticio, cese el fuego durante 60 días por lo menos, pero quizás durante 90 al macrismo. ¿En esto ven que Tinelli viola esa especie de luna de miel o esa especie de dejar hacer al gobierno que ustedes están haciendo? No, nosotros hemos planteado oposición constructiva, tratando de aportar todo lo que se pueda a un marco de gobernabilidad. Esto no quiere decir para nada apoyar las cosas que entendemos que están mal. Acá se han citado varias y podemos seguir. No es una lista corta ya para 2 meses de gobierno. Desde ya que todo el mundo entiende que haya un periodo, digamos, no digo de permisividad, pero sí de dejar así, sentido de, bueno, están hace 2 meses, ¿cuántos meses son los que necesitarían como para poder armarse como para gobernar? Ahora bien, eso no quiere decir que uno le dé ni un cheque en blanco, ni que de acá vamos a esperar hasta 180 días, por ejemplo, para salir a cuestionar cosas que están visiblemente mal, como es el tema de los tarifazos, la inflación que se sigue espiralando, es decir, el atropello de la gendarmería en la Villa 1114 el otro día, es decir, hay una serie de elementos que marcan bueno, problemas concretos en la acción de gobierno que de hecho desmerecen una determinada cantidad de promesas que había hecho Macri durante la campaña. Gentilini, hay una variable que es la más, entre comillas, dolorosa de toda la situación, que es los despidos, ¿no?
Porque Totalmente. ahí ya decimos 60 días. ¿Cuánto se espera? 60, 80, 120, 150, pero Por mientras eso, tanto la gente está en la calle. Hay cosas que no admiten espera. Claro. Hay cosas que no admiten espera. Una cosa es, bueno, yo tengo que lograr delinear el gobierno, implementar determinadas medidas que tengan que ver con la macroeconomía o con cuestiones más bien de carácter estructural. Ahora, los despidos es una cosa que claramente le pega al despedido ya. Ese no se puede dar el lujo de esperar 6 meses. Quiero decir una cosa con respecto a esto, si se puede. Sí, sí, breve. Ni siquiera Macri está haciendo lo que hizo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007-2008. Cuando se plantearon que el gobierno que ellos heredaban tenía una gran cantidad de ñoqui, gente que no trabajaba, bueno, eran sus propias palabras, decidieron hacer un censo concretamente de trabajo, es decir, a ver quién prestaba efectivamente, digamos, un desempeño laboral. Esta vez no se tomaron el tiempo. ¿No lo hicieron? Gracias, Gentilini. El tema del día es el aumento de la carne. Es lo que señaló Tinelli en sus propios tweets. Tinelli no es un hombre al que le falte la plata para comprar un kilo de asado, pero tiene esa sensibilidad social para darse cuenta de que muchos de sus televidentes, muchos de sus televidentes durante este fin de semana largo, lo pensaron 2 veces antes de ir a la tira de asado, al vacío, al matambrito. Muchos pusieron pollo en la parrilla este fin de semana. Muchos, de todos los niveles sociales. Mire lo que dijo Burjaile sobre esto, el ministro de Agroindustria. Ha bajado bastante, Luis. De lo que estaba, ha bajado sustancialmente. En algunos lugares creo que todavía no se adaptaron a la realidad, pero que en los próximos días yo supongo que va a bajar. En algunos casos el asado que salían todos los diarios estaba a 140, 150 y 160 pesos llegó a estar, ¿no? Hoy uno ve y constata que ha bajado por lo menos respecto a eso alrededor de un 20%. ¿Cuánto tendría que estar el kilo de asado? Yo digo 90 pesos. 90 pesos. ¿Usted cuánto dice, Williams? Según la categoría del animal que trabaja el carnicero. ¿Pero si es de vaca, 45 pesos. Si es de vaca. Si es de novillo pesado, sí, 90 pesos puede ser porque es más gordo, es otro tipo de carne que en capital cuesta. Y si es la carne chica, el firlo, de 300 kilos, que es lo que quedó como mínimo del kilaje, están los 110, 115 pesos y no lo van a bajar porque el mercado vale 30 a 32 pesos. ¿Pero cuánto hace que no está a 45 pesos el kilo de asado? De vaca, de vaca. Escúcheme, de vaca. Vea el panel que hacen en la televisión y ahí lo va a tener. 45 pesos no es un consumo, es una vaca que se paga en el mercado entre 18 y 20 pesos y hay muchos vaqueros en la provincia, en el conurbano, muchos, y mucha de esa carne está troceada acá, que van a comprar el peseto y la compraron ahí. Pero eso, perdón, que usted se refiere a ganado cimarrón, digamos, no alimentado por ganaderos. La vaca, que es otro tipo de consumo, no es el ternero, ni es el novillo especial, ni es la vaquillona especial, ni es una vaquita, la vaca. Lo que ya no sirve para parir, todo eso, bueno, está engordada y viene el consumo. Ahora, ¿en qué lugares se consigue esa vaca? En muchos lugares que trabajan eso. Acá en Capital no se trabaja la vaca, pero en el conurbano y hay provincias que se trabaja mucha vaca. Yo me quedaba afuera y se mataba todo vaca, no se mataba novillo ni ternero. Vacas gordas, se mataban pero permanentemente. Ahora, mire de vuelta, Williams, el tuit de Tinelli. Sí, si seguimos en mayo para comprar un kilo de asado, vas a tener que estar en el top 5. ¿Para usted la tendencia es a que siga subiendo o, como dice Burjaile, a que baje? Si no me paran la inflación. ¿Cuál es el problema del país? La inflación. No me digan que es otra cosa, es la inflación. Y también, bueno, en algunas cosas se pasan, por ejemplo, cuando anunciaron la devaluación del dólar, ese 14, 15 pesos, el mercado explotó por manejo de algunos súper, se prendieron después los productores y no bajó más. Ahora bajaba un poquito el novillo pesado, pero lo bueno, lo liviano, eso que la grasa está justita, eso no bajó. Hoy los dueños de frigoríficos dijeron que los supermercados remarcan un 25% la carne, que por eso es más cara, pero en las carnicerías está más cara o igual. No, la carnicería está más barata que los super, no. Depende igual. Oh, no, los super te matan. No. Mejor para nosotros, porque esa gente viene a la carnicería. Volvió la gente a la carnicería por 2 motivos. Por la atención, que no le envolvés un paquete y se lo llevan, sino que están mirando, te está pidiendo, conoce lo que te está pidiendo y ha vuelto a la carnicería. ¿A usted le piden cortes más baratos? ¿Nota cambios en el consumo a partir de la suba de precio? No te lo piden directamente, pero vos te das cuenta que había gente que llevaba un peseto, por ejemplo, para hacer un estofado y te lleva una paleta, un rubí, que es bueno, ojo, nada más que, bueno, y usan lo que más le rinde, por ejemplo, la picada, las milanesas, entonces el churrasco sin hueso, eso le rinde más.
Pero me parece bien que eso lo hagan, me parece perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con la carne? Y lo que va a pasar con el país, con la inflación, porque esta semana empieza la prepaga, están las paritarias, la luz, el carnicero tiene todo eléctrico, hay todas las máquinas, heladeras, todo, no las puede pagar. ¿Cuánto gasta un carnicero promedio en energía eléctrica hoy, antes del tarifazo? Está pagando arriba de los 1.000 pesos con un subsidio, y otros no, otros pagan más. Por eso, sin el subsidio se le ve a 6.000, 7.000. ¿Eso cuánto va a remarcar la carne en mostrador? Y no sé, porque yo no creo que los carniceros estén en condiciones de las ganancias sacar para pagar eso y no llevarlo al costo. Ojalá lo hagan, pero no lo van a hacer. William, ¿cuánto influye la apertura de exportaciones? En este momento nada, porque no hay para exportar. Hay muy poco y no van a poder exportar. Al no haber para exportar, ¿no puede ser que se exporte lo que es para consumo interno y ahí también encarezca No, porque, a ver, no están preparados para exportar el novillo que quiere el mundo, ese novillo de 400 kilos, que es el que le conviene al engordador, pues no te va a engordar un animal chico para exportar. Y eso no está preparado. Eso se tendría que haber preparado un año antes, un año y medio. Entonces sí, cuando preparen eso va a ir a exportación. Ahora, si no preparan nada de eso, no hay... Ya pasó en el 2005, nosotros fuimos los primeros que anunciamos que no se podía hacer exportación y consumo. Que la exportación iba a tapar el consumo. Sí, me acuerdo de un conflicto con Kirchner, eso, con Néstor Kirchner. Claro, y Kirchner cerró las exportaciones en el 2005, creo que fue. Sí, sí. Y un gran debate nacional al respecto. Claro, y ahora va a pasar lo mismo si van a hacer exportación, pero en este momento no hay exportación. En este momento hay un problema de precio. Y hay que acomodarlo, porque si el gobierno ya le quisiera, hablaría con los productores. Y muchachos nos dieron... Sí, él mismo es productor ganadero. Nos dieron un buen saludo cuando entraron, nos sacaron las retenciones, nos sacaron todo. Vayamos a darle una manito para salir. Vamos al precio de diciembre, que estaban bien, estaban muy bien. Y bueno, de ahí saldríamos, a lo mejor, pero no afloja nadie. Eduardo López, con estos precios, con estos aumentos, con lo que aumentó la carne, con lo que aumentaron las tarifas, con lo que se viene de gas también, ¿ustedes están en condiciones de aceptar lo que le dijo Macri a la gobernadora Vidal, supuestamente, de que el aumento tiene que empezar con un 2 seguro? No estamos en condiciones, lo rechazamos. Si hay un corrimiento de Macri, porque acordate que hace pocos días dijo del 20 al 25. Sí, a nosotros en Davos nos dijo más cerca del 20 que del 25. Claro, Brad Guy también había dicho del 20 al 25, ahora ya asume que le dijo a la gobernadora el 29,9, menos del 30. Pero se aleja, lo mismo, sigue muy lejos de la realidad, no solo lo que decimos nosotros, sino de la realidad de los bolsillos de los trabajadores que representamos. ¿Cuánto piden, Eduardo López, los docentes para iniciar las clases en tiempo de Informa? ¿Qué aumento? Entre un 35 y un 40%, como para empezar a hablar, estamos hablando de un salario mínimo de 8.500 pesos. Compararlo en kilos de asado. ¿A cuántos días estamos del inicio de clases? Estamos a 10, 15 días. El 29 de febrero tendrían que empezar las clases. ¿Y en qué estado están las negociaciones con el ministro Esteban Bullrich? Mal y atrasadas. Nosotros quisimos negociar durante todo enero y en realidad ellos estuvieron gobernando durante todo enero, pero en contra de los trabajadores. Aumentó la carne, aumentó el pan, aumentó la luz. ¿Y los trabajadores de qué vivimos? ¿En qué utilizamos nuestro salario? En comida, aumentó. En transporte, va a aumentar. En servicios públicos, van a aumentar. Y en vivienda. Y la verdad que los alquileres, por ejemplo, el propio Banco Ciudad dice que aumentaron un 35%. Entonces, donde utilizamos la mayor parte de nuestro salario, todo aumentó más del 25 o del 30% que plantea Macri para los trabajadores. Ayer nos dijo Eduardo Berrospe de la bancaria que el 30% en estas paritarias ni mamado. Claro, bueno, nosotros no lo aceptamos, somos docentes y no lo aceptamos bajo ningún punto de vista. Ya te digo, el piso es 35 y de ahí para arriba con cláusula de revisión permanente, porque también hay todo un debate sobre qué va a pasar con la inflación a lo largo del 2016. Entonces, dejemos las ventanas abiertas para ver cómo van los precios e ir actualizándolos en caso que sea necesario. Quédate porque acá se está discutiendo el tema del año, paritarias, y se está discutiendo el tema de la semana, el precio de la carne. Estamos hablando de los tweets de Marcelo Tinelli que explotó contra todos y para todos lados repartió,
pero además tenemos información que vamos a brindar en la segunda media hora, que es picantísima, ¿eh? Un resumen de los 60 primeros días de Macri y los sospechosos de siempre. El lobby que se despliega sistemáticamente sobre cada gobierno que se inicia, pero una foto que habla, es una foto que de verdad es estremecedora, una foto de los mismos que se reunieron con Macri de AEA la semana pasada, hace 10 días, en inicios del 2002, con Eduardo Duhalde. Son las mismas caras. Lo que le pidieron entonces al presidente, lo que piden ahora al presidente que entra. Tengo a Marcelo Díaz, que es legislador del GEN, presidente del bloque del GEN en la legislatura bonaerense. Marcelo, hablamos de lo que Tinelli dijo sobre la carne, que en mayo va a haber que ser multimillonario para comprarla. ¿Ustedes lo ven así también? Bueno, yo lo que creo que el gobierno tiene un problema con el tema del nivel de precios en general. Se ve mayormente exponenciado en el tema de la carne por dos cuestiones. Primero, porque el aumento ha sido importante, y segundo, porque la Argentina tiene una tradición de consumo de carne que también es importante. Si bien en los últimos años ha existido una tendencia a sustituir por otros productos el consumo de carne. La Argentina tenía una política en el gobierno kirchnerista espantosa en materia de carne. Cuando yo estudiaba en la universidad, y soy bastante grandecito, el stock ganadero era de 50 millones de cabezas. Hoy sigue siendo el mismo. Bueno, lo que igual muestra a las claras que la política kirchnerista es bochornosa y espantosa en este sentido, y ha generado un serio problema, lo cual no quita que el gobierno ha salido relativamente exitoso del cepo cambiario. Todo el mundo especulaba que iba a haber una corrida, que iba a haber problemas, y esto no ha sucedido, pero tiene un problema en el nivel de precios. Cómo piensa encarar esto, creo que va a depender en gran parte cómo va a llevar adelante este año de gestión, que es bastante difícil. Obviamente tiene dos aspectos: tiene que trabajar sobre los precios y reconocer una paritaria sin techo. Digamos, no hay formas mágicas en este sentido, digamos. Lo que sí tenemos que coincidir todos, que tiene un nivel de precio alto. Hoy la Argentina tiene un nivel de precios altos, producto de que, bueno, hay una especulación, hubo determinada gente que no ha tenido una expectativa en este sentido. Ahora, yo creo que debemos apostar a que le vaya bien. A mí me parecen bien los parámetros que tiró el compañero de los docentes, y creo que aparte de eso hay que agregarle racionalidad en la discusión. Furlan, ¿fue desastrosa la política kirchnerista? A ver, en materia ganadera, desde el punto de vista, yo no soy un especialista, pero lo voy a plantear desde el punto de vista de los trabajadores. Accedíamos a comer un kilo asado sin ningún inconveniente. Ahora, hablando recién de lo que es el tema del precio del kilo de asado, con la pulverización que se le hizo al poder adquisitivo de los trabajadores, ni aunque lo bajen a 90 pesos los trabajadores vamos a poder comprar asado. O sea, no estamos discutiendo acá si tiene que valer 90, 110 o 140 como vale en mi ciudad. La realidad es que si se sigue con la política de sacarle el dinero a los trabajadores, ¿no es cierto?, pulverizando el poder adquisitivo, no vamos a poder directamente a comprar ningún corte de carne. Está bien, pero dice Díaz que es responsabilidad central del gobierno kirchnerista y su política ganadera. Pero a ver, ¿hasta cuándo le vamos a seguir echando la culpa al gobierno kirchnerista? Bueno, preguntémosle 60 días. ¿Cómo no quiere echarle la culpa? Pero en 60 días no pulverizaron el 50% del poder adquisitivo. De esta manera me parece que pero obviamente que eso ha pasado, y mire, ya ha pasado en la década kirchnerista, porque la inflación ha sido mayor a los aumentos salariales en la mayoría de las categorías. Entonces no es así. Aparte, la Argentina, digamos, siempre exportó determinados cortes y siempre destinó al consumo interno otros cortes. Y de la regulación de eso va a depender esto. La realidad es que el gobierno tiene un problema en el nivel de precio. En nombre de la inflación. Y lógicamente, a mí me gustaría que este gobierno yo no soy defensor del gobierno. La inflación. Defienda la política que yo defiendo 50 millones de cabezas, defiendo a los trabajadores, 50 millones de cabezas, y usted el poder adquisitivo de los trabajadores lo destruyeron. Controlen la inflación. Perdieron 5% de los últimos poder adquisitivo de los trabajadores. Es fácil controlar la inflación sacándole la plata a los bolsillos de los trabajadores. Nadie va a tener plata para comprar absolutamente nada. De esa manera va a haber cero inflación. La pregunta que yo le hago. Controlen la inflación. Controlen la inflación. Controlen la inflación sin afectar el poder adquisitivo de los trabajadores, devaluando
¿no es cierto? Devolviéndole las retenciones, haciendo esa fenomenal transferencia de ingresos. Eso decía de los Martínez de trabajadores. O, No, Eso es decía cierto. Martínez de O. Es cierto. Devaluando y todo es decía cierto. ¿Qué Martínez quieren de O. llevar? El Vaya a salario de verlo. los trabajadores a $300 como sale en Brasil o en Chile, háganlo, pero no van a poder usted vender está un kilo de hablando del carne, porque No, los pero trabajadores no van a tener dinero para comprarla, esta Pero es la eso verdad. no está en discusión. Lo que yo le estoy Pareciera diciendo, que sí. lo que yo le estoy diciendo es que, por ejemplo, en un debate yo le pregunté a un ministro que la inflación del INDEC era el 12% y estimaba un aumento salarial del 23%. Ahora no sabemos. Y yo le pregunté, a él le voy a explicar porque no sabe. Y yo le pregunté al ministro en esa sesión del presupuesto de la época kirchnerista, si él creía que el salario en el año que viene se iba a recuperar un 15% en términos reales. Me dijo que sí. Es un mentiroso. Es un mentiroso, eso es una mentira. Eso no existe en ningún país del universo, le digo, ni del planeta ya. Entonces eso es una mentira. Lo que hay es un problema. Hay un problema con el nivel de precios. Hay dos formas. El ministro aplica la ley de la competencia, tiene determinadas formas de regular el nivel de precios, devolviendo impuestos, y también la paritaria sin techo. Permiso, William, Eso es lo que tiene que hacer. ¿Es así? Tradicionalmente la Argentina manejó este problema regulando flujos de exportación y de consumo interno y ahora se desmadró. ¿Es culpa del kirchnerismo? Mire, cuando se exportó fuerte Alemania, Inglaterra, que llevaban los cortes chinos, la CAP, ahí en Liniers, estaba repleta de los cortes baratos que dejaban la exportación y que no se podían vender acá. No, la gente no lo quería. Y salió un iluminado en esa época que ganó la licitación de Policía Federal, Bombero, el Borda y no sé qué otra cosa más, y se los compraba a mitad de precio. Y se los vendía doble o el triple al gobierno. Esos cortes que hablan que hay que venderlo acá porque lo bueno se vende afuera. Yo quisiera esos funcionarios de allá, que como cuidan a sus ciudadanos, no que me hagan comer todo lo que queda acá, que no es lo bueno, es lo malo, que no lo quiere el mundo, es grasa y hueso. ¿No? Entonces, no juguemos más con eso de que los precios internos se deben de comer. En Uruguay, ¿qué hicieron? Eso. ¿Y cuándo comieron carne? Cuando pudieron, no cuando quisieron los uruguayos. Y me hablan de Paraguay que exporta a todo el mundo, sí, y después no tiene carne para el consumo de ellos. Pero nosotros, que somos un país que somos ganaderos, agrícolas, no podemos dejar a los argentinos sin carne. Yo escucho que van a exportar carne, es una importar. A importar, es una barbaridad. La carne para los argentinos está. Lo que no va a haber para exportar, eso no. Quédate porque seguimos debatiendo este tema, pero en instantes nada más, si quiero me la gasto toda en putas. Pero no. ¿Quién dijo eso? Este señor. Ahí está. Si quiero gastarla en putas, ¿A qué? me la gasto. En un segundito, nada más, un Lanata desbocado. ¿Acaso una confesión? Si quiero gastarla en putas, lo hago. ¿Qué motivó esta reacción? Bueno, algo que ustedes vieron ayer. El penthouse en la zona más exclusiva de Miami-Dade County, que trascendió que se compró por $2.600.000. Hoy salió a explicar esto y hizo sus declaraciones más explosivas. En un ratito volvemos, pero Gentilini, usted quería decir algo sobre el aumento de la carne. No, sí, me parece que el gobierno, no quiero justificar obviamente las insuficiencias en materia productiva que deja el kirchnerismo luego de 12 años, ¿no? Ahora, Macri es el que hoy preside la Argentina. Bueno. Digamos, kirchnerismo, tiempo pasado. Pasaremos la factura que haya que pactar. Por eso a mí me llamó la atención lo de Díaz, porque en general es más equilibrado. Hoy, digamos, yo creo que va más allá de... culpe al gobierno anterior de lo que está pasando 3 meses después. No. Yo creo que va más allá del problema. Creo que hay una política absolutamente insuficiente con relación a qué. ¿Por qué Macri se pierde la oportunidad de no juntar a productores, comercializadores, trabajadores, ponerlos en una mesa y discutir metas de productividad, metas de rentabilidad, metas de asalarización, cuando tenía una oportunidad inmejorable, que es el crédito que le da la Argentina en función de haber ganado la elección? Lo primero que hay que hacer es juntar a todos los actores y que tratemos de ponernos de acuerdo. Esta es la única forma de resolver, por ejemplo, el tema de la inflación. Usted dice algo así como un pacto social, lo que se hablaba antes de la Asunción. No se puede inventar otra cosa. ¿Qué pasó con el pacto social? No se puede inventar otra cosa. Eduardo López. Lo habrán hecho, pero no con los trabajadores. Absolutamente no. Nosotros
¿Pero en algún momento tuvieron alguna invitación a dialogar con empresarios, con funcionarios del gobierno? No, es como lo de pobreza cero. Queda pacto social, pobreza cero, no... Avanzaron en otras cosas, pero de evaluación sí, prometieron, hicieron, pero pacto social y pobreza cero no. Acá se llenaron la boca con la vocación de diálogo. Esto lo hemos escuchado durante años en la Ciudad de Buenos Aires y hemos visto que eso no se correspondía con la realidad. La campaña se basó, entre otras cosas, en el tema de la lucha por la transparencia en contra de la corrupción y la vocación de diálogo para resolver el tema de la famosa grieta. Mirá qué diálogo hay cuando tenemos una oportunidad, como decía antes, como para decir, ¿cómo hacemos entre todos para resolver el tema de la inflación? Que yo comparto totalmente con William. Es el principal problema que hoy tienen los argentinos al lado del tema de la inseguridad, ¿no? ¿Sabe cómo pedimos nosotros el diálogo? Pero en el 2005, en el 2004, en el 2008 pedíamos mesa de diálogo, porque es distinto que yo hable por una radio, el otro me conteste, que estemos acá frente a frente. Entonces vamos a plantear el problema y por allá llegamos a un acuerdo. Pero parece que las mesas de diálogo no les gustan, no la quieren. Bueno, macanudo, no la hagan. Si me permitís aclarar, vos me preguntaste sobre los precios. Yo, digamos, cuando este gobierno toma la decisión de salir del cepo, tenía dos caminos. O acomodaba primero el tema de los precios o salía del cepo en el tema de cambiario. Eligió, digamos, el tema cambiario, salió bien del problema del cepo. Es como una devaluación porque los precios ya estaban al valor de lo que está el dólar hoy. Evidentemente no, Marcelo. Espere, no estaban. Déjame. Y tiene un serio problema con el nivel de precios muy alto, el de la carne y otro. Pero ¿cómo definir como exitosa la salida del cepo si derivó en un aumento de precios como el de noviembre, diciembre y enero? No. Es decir, yo lo que te estoy diciendo es, estamos hablando del valor del tipo de cambio, ¿no? El valor del tipo de cambio estaba en 10,50, era lo que estaba en todo, y estaba el dólar paralelo, blue, no sé cuándo le llama, y contado con liquid, los 20 tipos de cambio que había acá y las distintas formas de corruptela que también había acá para manejar el festival de títulos o de bonos que había, porque vos podías importar, la ponías y podías importar. Entonces no era así como todo el mundo cree. Entonces, a partir de ahí tiene un serio problema en el nivel de precios que lo tiene que resolver porque es un problema grave que afecta al bolsillo de los argentinos, como se está diciendo acá. ¿Cómo lo resuelve? Tiene que trabajar sobre los precios, con mesa de diálogo, con concertaciones, con todo lo que ustedes quieren decir, con sanciones, porque tiene la ley, le permite, la ley de la competencia, le permite también, y la ley de abastecimiento le permite trabajar con sanciones respecto a los formadores de precios y con paritarias. Digamos, para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo que han perdido. Ahora, no me vengan a decir que no han perdido poder adquisitivo antes. Porque sí han perdido poder adquisitivo y mucho. Y el tema de la defensa ultranza de un tipo de cambio fijo bajo fue la política de Martínez de Oz. Cuando Néstor Kirchner tenía superávit fiscal y tenía un montón de decisiones acertadas, no tenía la política que tenían en estos últimos 4 o 5 años. Hablemos un poco del agro. Justamente hablamos de la cadena de comercialización de carne. Hablemos un poco de la salida del cepo, que precisamente algunos catalogan como exitosa y que el gobierno hizo enancado en un acuerdo con los grandes exportadores de granos del país, las 10 empresas que controlan 1/3 de las exportaciones de la Argentina. Y al principio liquidaron parte de los granos que tenían en existencia. En parte también se quedaron con la baja de retenciones porque a los productores les habían comprado al precio en pesos que valía antes con las retenciones. Las grandes acopiadoras después lo liquidaron sin las retenciones y se guardaron la diferencia. Pero además de eso, fíjate cómo le contestaron a Macri con el bolsillo. En un solo gráfico. Acá lo tenés. El complejo agroespeculador. ¿Por qué le ponemos así? Porque fíjate vos en la liquidación de divisas de la primera semana de enero. Ahí, corriendo el graph, lo vas a ver. En la primera semana de enero liquidaron 870 millones de dólares. En la segunda, 741 millones de dólares. En la tercera, 455 millones de dólares. En la cuarta, 411. Es lo que habían prometido liquidar en un día. Le habían prometido al gobierno que iban a liquidar de a 400 millones de dólares por día y que eso iba a terminar en una liquidación de 2.000 millones de dólares por
semana, que eso durante las primeras 8 semanas del gobierno iba a aceitar justamente la salida del cepo para que el dólar no se desbocara. 6.000 millones tenían los tenedores de... Entre lo que tenían guardado... tenían 6.000, 7.000. Pero entre lo que tenían guardado... Liquidaron la mitad, tenés razón. No, entre la cosecha anterior, que tenían guardada más de la mitad, y la cosecha actual, que también pueden liquidar, tenían... La gruesa, pero, perdón, en marzo. Sí, está bien. Por eso, que me está diciendo que no se habían comprometido a 400 por día, se habían comprometido a 6.000 millones, lo que yo no estoy en el gobierno, ni en el, pero a 6.000 millones yo escuché, leí en los diarios que se habían comprometido a liquidar y liquidaron la mitad. Se habían comprometido a 400 millones por día. En las semanas de enero liquidaron primero 870 millones, o sea, menos de la mitad de lo que se habían comprometido, y al final terminaron liquidando un quinto de lo que se habían comprometido. ¿Y la explicación cuál es? Esta, cómo se comportó el dólar durante enero. Ahí lo tenés. Empezó en 13,50 y terminó en 14,55. Mañana reabre el mercado después de esos 14,55, pero en definitiva lo que hicieron los grandes exportadores, que es especular al alza del dólar y ganar. Apostar al dólar y ganar nuevamente. Esto en contra de la política económica del gobierno, que había planteado un pacto con ellos para aceitar la salida del cepo y que el dólar se estabilizara por debajo de los 14. Ahora coquetea con los 15. Y detrás de eso está lo que estamos discutiendo hoy. ¿O no, Williams? ¿O no compite la carne con los granos y no hay ahí una relación directa? ¿Y por qué faltan cabezas? Porque le echamos la culpa a cosas que... Los productores han hecho bien, han elegido su mejor negocio, fue la soja. Lógicamente. Se fueron todas las soja. Entonces, esa cantidad de hacienda que se perdió en ese momento, no se recuperó. Se perdieron 12 millones, boca de los productores. Recuperaron 2, faltan 10, lógico que falta. Pero se fueron a la soja, que era mejor negocio. Y bueno, si yo tengo un negocio así, a lo mejor elegiría igual. Que es lo que me rinde más, lo hago. Bueno, mira, ahora hay que producir para exportar, si quieren. La gente nos está escribiendo con el hashtag la guerra de la carne, y la verdad tenemos un montón de mensajes que nos dicen: no sé cuánto vale el kilo de asado, porque en un barrio me lo están ofreciendo a 140, en otro a 120, en otro a 100. Pero dígame una cosa, yo alquilo un negocio... Nos lo dijo en el arranque. Yo alquilo un negocio en Pompeya. ¿De qué? Sí. Está bien, igual tratemos de usar la palabra cuando tenemos el uso de la palabra, pero dijo eso en el arranque, William, justamente, que hay distintas calidades, que hay vaca, que hay novillo, que hay de menos de 300 kilos. Y también hay distinto valor en los alquileres y en los barrios. Un negocio en Pompeya me va a costar mucho menos de la mitad de lo que vale en Belgrano o vale en Palermo. Y si tengo gente trabajando en blanco, me cuesta mucho. Cada negocio es un mundo aparte. Porque hay negocios que son propietarios, que por allá no tienen gasto de alquiler, te van a vender un poco más barato. Hay negocios que venden novillo pesado, puede ser más barato. Hay negocios cambia todo. Claro, pero el que es propietario tiene inmovilizado un capital de 100.000 dólares local. Estando mal, si es su capital y le alcanza para vivir, lo va a hacer, porque peor es ir a trabajar a otro lado. O sea que eso influye mucho también en los negocios. No todos los negocios van a tener el mismo precio, sáquense de la cabeza. Esto es como un zapato de marca o un zapato que no es de marca, no valen lo mismo. Bueno, Tinelli sigue desatado, Sí, Tinelli está tuiteando, no digo porque además está tuiteando en este momento. Hace menos de una hora tuiteó esto sobre el tarifazo eléctrico. Vieja llegó la luz, pero está jugando fuerte en política nuevamente. Es un hecho indiscutible de este fin de semana. Y bueno, él es un tipo que tiene presencia y hace bien. Lo que él piensa lo dice. Yo creo que tendríamos que ser todos iguales para ver si podemos arrancar de una base y decir, bueno, arreglamos esto, porque tampoco se puede vivir así, que uno critica al otro, el otro al otro, no sabemos qué pasa, bien este dice esto, el otro. No lo vas a arreglar. Esto se sientan todos en la mesa, hasta el cafetero que sirve el café tiene que estar ahí. Si no uno solo, esto no lo arregla. Yo tengo años en la carne, ¿sabes todo lo que puede pasar? Y si se creen que lo van a arreglar porque sale el ministro y dice, el asado sale de planta, ¿de qué planta? A ver. ¿De la planta a los exportadores? ¿Tenés que ir a buscarlo a 30 kilómetros? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo se resuelve la inflación liberando las paritarias, aumentando las tarifas 600% y 250% las de gas? Yo creo que el tema tarifario sí es un tema serio y grave, ¿no? Porque ese es un tema que se ha fijado, digamos. Convengamos en que la Argentina ha tenido un problema, digamos, ¿no? Y todavía
más allá de establecer cuál es el tipo del valor del kilowatt o del metro cúbico de gas o del metro cúbico de agua, durante todos estos años hemos cometido un error, para mí gravísimo, en años de abundancia, de la soja a $550, $600, que hemos tenido un régimen tarifario que estimulaba el consumo de un recurso escaso. Es decir, entonces vos ves, la mayoría, por ejemplo, la entrada en vigencia de la central Atucha 2 no alcanza a cubrir los aire acondicionados comprados en 2 años. ¿No? Entonces una tarifa que estimulaba, entonces vos tenías todo el horno eléctrico, todas las hornallas, edificios enteros hechos a electricidad, es decir, se estimulaba el consumo de algo que escaseaba. Todos estos años no se hizo una sola represa hidroeléctrica, se terminó una sola central nuclear, hubo un tema. Ahora viene un aumento, para mí desproporcionado, para mí injusto, para mí que, es decir, en mi forma de ver se tendría que haber preparado a la población para este aumento, digamos, todavía, y en la época kirchnerista y ahora también, la factura de luz es ilegible. Vos no podés aprender a partir de la lectura correcta de la factura cómo tenés que ahorrar y qué tenés que ahorrar, en lugar de en el dorso mostrarme un montón de números que me atiende una máquina que no sirve para nada. Tendrían que decirme, mire señor, un aire acondicionado esto, la plancha esto, el coso esto, digamos, los distintos elementos. Furlan, ¿ustedes también son responsables de esto? A ver, evidentemente estamos en la antípoda de un modelo de país totalmente distinto al que gobernamos hasta el 10 de diciembre. La realidad es que hasta el 10 de diciembre se gobernó puertas hacia adentro, protegiendo el mercado interno, protegiendo el consumo, porque el mundo está destruyendo empleo. Pero dijeron que derrochaban. Acá pareciera que la Argentina está fuera del mundo y solamente los problemas que tenemos son de la Argentina. Y la realidad es que el mundo está, ¿no es cierto?, perdiendo empleo. El mundo tiene serios problemas económicos. Y la realidad es que los subsidios de la energía, los subsidios, el hecho de mejorarle la calidad de vida, acá estaba hablando de los aire acondicionados, bienvenido sea que en 12 años el pueblo trabajador pudo comprarse un aire acondicionado porque tiene el mismo derecho del que más tiene para poder, ¿no es cierto?, paliar esa situación. Ahora, no podemos estar juzgando esa situación en desmedro de la clase trabajadora, que es la que está padeciendo todos los males de las últimas, ¿no es cierto?, decisiones de este gobierno. Sufrimos pulverización del poder adquisitivo con esta inflación. Pulverización del poder adquisitivo con una gran transferencia de recursos de los trabajadores hacia los que más tienen, con el tema de la modificación del tipo de cambio. Padecimos el tema del tarifazo, estamos padeciendo el tema del tarifazo de lo que es la energía y el gas, que inclusive todavía nos están prometiendo que en mayo van a volver a tocar la tarifa eléctrica, con lo cual uno tiene que ser responsable. Si yo me siento en una paritaria hoy con esa promesa, la verdad no sé qué número voy a pedir en la mesa de negociación. Paralelamente, déjame terminar con esto, porque es interesante. Hay una promesa de campaña de resolver el tema del impuesto a la ganancia para los trabajadores. Hoy quieren condicionar la paritaria de antemano, ¿no es cierto?, con un porcentaje entre el 20 y el 25% para mostrarnos la zanahoria de que de esa manera pueden resolver el tema del impuesto a la ganancia. No, queremos el mismo tratamiento que tuvieron los poderosos. Queremos que antes de iniciar la paritaria se elimine el impuesto a la ganancia y a partir de ahí discutir verdaderamente cuál es, ¿no es cierto?, el porcentaje correspondiente del costo de vida para recuperar el poder adquisitivo. Gentilini, ¿para ustedes tiene la responsabilidad del kirchnerismo por la política energética de este tiempo? No, de este gobierno. ¿Por el tarifazo, no, digo, de ahora? Vamos por parte. Queda claro que acá ha habido una insuficiencia enorme desde el punto de vista de la inversión en el Parque Energético Nacional. Digamos, hace años que se vienen padeciendo cortes permanentes, lo cual habla de que no se hizo lo que se tenía que hacer en materia de inversión en el Parque Energético. Ahora bien, la reposición de esa capacidad operativa del Parque Energético Nacional, ¿la tienen que pagar los sectores populares? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy y que se tiene que hacer el gobierno conducido por Macri. Digamos, me parece que aquellas empresas que van a mejorar su rentabilidad, que incluso en la expectativa del cambio de gobierno mejoraron los valores de su capitalización, como es el caso de las acciones de Edenor, que se multiplicaron, no porque tuvieron rentabilidad, sino porque la expectativa de que van a tener rentabilidad a futuro hizo que se incrementara su capitalización. Entonces, lo que es un despropósito enorme es que la falta de inversión, con la responsabilidad que tiene el gobierno anterior, ¿estamos?, la tengan que pagar los sectores populares. Entonces, esto es lo que, digamos, retroalimenta todo el circuito
que tiene que ver finalmente con el desfasaje de los precios. William, que decía, al carnicero le va a impactar también el tarifazo. ¿El carnicero qué hace? Se va a posicionar en función de defenderse. ¿Y qué hace él para defenderse? Remarca lo que tiene que remarcar. Sí, pues si no y acá está el drama. Todo esto se da en un contexto de expectativa inflacionaria. Van a ir los trabajadores a negociar y obviamente no pueden negociar a la baja. Tienen que negociar en función de defender el poder adquisitivo del salario. Entonces acá al gobierno se le escapó una tortuga grande, mejor dicho, una vaca, digamos, ¿no? Había cuenta del tema de la carne, pero concretamente pierde la oportunidad, no hace uso del crédito que le da la mayoría de los argentinos que lo votaron en la elección de noviembre y evidentemente pone obstáculos serios como para que la cosa se encamine a futuro. Eduardo López, ¿cómo van a encarar la negociación? Bueno, primero, hablándole a este gobierno, digamos, uno puede explicar que la tarifa de electricidad subió porque no hubo inversiones, pero va a subir el gas, tampoco hubo inversiones. Están subiendo los medicamentos. Es decir, están subiendo los alquileres. ¿Cómo la vamos a encarar? Queriendo recuperar el poder adquisitivo. Para mí fue muy claro y lo dijo este canal cuando puso un video de Carlos Melconian, ¿se acuerdan? Que causó, era la campaña... no me acuerdo cómo le decían, del miedo, pero Carlos Melconian, actual presidente del Banco Nación, dijo que quería aumentar la desocupación y aumentar la pobreza. Está bien, pero ustedes... Para hacer un país más competitivo. Está bien, pero ustedes, más allá de sus pertenencias políticas, de su adhesión al kirchnerismo, o lo que sea, están enfrente de un gobierno y están en una discusión de guita. Digo, más allá de quien tenga responsabilidades, me imagino que van a hacer un parazo o algo así para conseguir ese 45% que dicen no se van a bajar, ¿o no? 45% 40, no dijimos, 40, 35 al 40%. Eso. Después, nosotros hacemos medida de fuerza al gobierno que no nos da las propuestas que nosotros hacemos. Por eso digo, ha pasado. Claro, ha pasado con Scioli, ha pasado aún con el gobierno nacional. Sí. Yo lo que planteaba, digo, porque si el gobierno nos empieza a hablar que es responsabilidad anterior, nosotros no la vamos a aceptar. Justamente lo que nosotros planteamos es esto. Esa discusión, por eso digo, me parece que a sus afiliados ni le importarán. Pero a los afiliados le importa discutir política. ¿Vos sabés que sí? Vos sabés que, aparte del salario, golpear la mesa, discutir política. Porque claramente que los desocupados, los echados, los despedidos... Sí. Nosotros no tenemos trabajadores despedidos, pero nos preocupan y vamos a una medida de fuerza en la segunda quincena de febrero para que no haya despidos. ¿Por qué? Porque si hay despidos, después hay salario a la baja. Claro, obvio. Quizá un kiosquero me está escuchando y dice, no soy maestro. ¿Qué importa si los maestros no negocian salario a la alta? Bueno, sin embargo, 1 millón de docentes, si negociamos a la baja, dejamos de consumir. Si dejamos de consumir, deja de haber producción. Si deja de haber producción, hay despidos en la actividad privada. Lógico. Entonces nosotros politizamos la discusión. ¿Qué queremos? Mercado interno, tierra, trabajo. ¿Qué queremos? Esto, una paritaria que aumente el poder adquisitivo, pero para eso no tiene que haber despidos y para eso tiene que haber industria nacional y consumo Ahora nacional. seguimos, Eduardo. Berco, se va adelante el conflicto. Yo tengo promesa de 240 despidos en una multinacional, Tenaris Siderca. Una discusión comercial entre una subsidiaria de Fiat, del señor Ratazzi, con Siderca, del grupo Techin. Tengo promesa de 240 despidos. ¿Vos creés que nosotros vamos a estar mirando para el otro lado? Vamos a estar. Yo soy del. Usted, Furlan, es de la UOM. Somos de la organización de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Y Caló cuándo va a llamar un paro general contra los despidos? Bueno, a ver, nosotros. ¿Dónde está Caló? Estamos lo que. ¿Cómo dónde está Caló? Sí, ¿dónde está? Caló está analizando con toda la organización los hechos que van ocurriendo y seguramente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a alzar nuestra voz cuando tengamos que alzarla. La realidad es que nadie todavía ha hecho punta porque estamos teniendo paciencia para ver si este gobierno logra encauzar lo que ha hecho a partir del 10 de diciembre a favor de los trabajadores. La realidad es que el límite nuestro son los despidos. Yo si esta semana, como me prometieron, tengo 240 despidos de la empresa Comau, seguramente me vas a ver cortando el puente Zárate Brazo Largo porque así resolvieron los cuerpos orgánicos para tratar de defender esos 240 puestos. Y tendrá lugar en este programa, por supuesto, como han tenido todos los despedidos desde el 10 de diciembre. Pero un segundo, ahora retomamos esta discusión. Lo prometido es deuda, te habíamos prometido
esta reacción, la reacción de un hombre enfurecido. Si quiero me la gasto en putas. Escúchalo. Aclaro lo siguiente, dicen los medios, compró un departamento de 2,5 millones y ya caigo yo con un bolso con 2,5 millones a comprar. Lo que hice fue pedir un crédito. Yo tengo una cuenta acá, por supuesto declarada ante la AFIP hace mucho tiempo. Ustedes se imaginan que si hay alguien que a la AFIP ha vigilado, es a mí. Con esto quiero decir, es plata blanca con la cual yo, si quiero ir y gastármela en putas, en cocaína, en juego o en un departamento, lo hago sin ningún tipo de cargo de conciencia porque lo generé. Pagué el 30% de eso, unas 6 gambas, que era lo que tenía y que por otro lado era lo único que tenía, y saqué un crédito a 30 años. 30 años. Yo lo que digo es, esto es público, es un crédito a 30 años, se pagó una parte, es más, al pagar esa parte me quedé sin ahorros, y ¿de dónde salió la plata? Del laburo. Dos reflexiones sobre esto. Una, nosotros ayer difundimos que la Nata había comprado un penthouse de lujo en el que buscaba lujo y privacidad, según sus propias palabras, en este sitio, en The Real Deal, un sitio de real estate norteamericano donde salen ricos y famosos que compran los departamentos más lujosos, en este caso en el complejo Asia, en Brickell Key, un callo exclusivo del condado de Miami-Dade. Y lo contamos contrastando esa situación con la de otros periodistas, como por ejemplo los de Tiempo Argentino, que están acá a 5 cuadras, cortando la calle y haciendo una huelga para tratar de que les paguen, aunque sea los sueldos atrasados que les estafaron Spolsky, Garfunkel y demás. Muchos de esos periodistas de Tiempo Argentino eran compañeros míos en Crítica de la Argentina, donde nos dejaron debiendo todas las indemnizaciones y los últimos 4 sueldos. Esa realidad no lo conmovió a la Nata, que lógicamente como empresario periodístico que es, ha hecho buen dinero en este último tiempo, pero siempre ha tenido una vida muy dispendiosa, incluso cuando el diario en el que nosotros trabajamos se estaba quedando sin guita de la mano de su vaciador, el socio de la Nata, Antonio Mata, que antes había vaciado Aerolíneas Argentinas. La segunda reflexión para hacer, sin meterse en absoluto en los consumos de cada uno, y mucho menos en los consumos problemáticos, es que quizás la Nata no hizo una metáfora con esto de si quiero me la gasto en putas. Su relación con el género femenino pasa un poco por ahí. En el trato con compañeras periodistas, con colegas, en su historia en la revista 23, con las mujeres que participaban en la revista en sesiones de fotos de moda. La Nata es un hombre que no le tiene el respeto a la mujer que es necesario tener para no hablar así de si quiero me lo gasto en putas. Esto sin entrar en absoluto en lo que a uno le pueda generar el consumo de cocaína, en lo que uno pueda preferir en sus deseos sexuales, en lo que uno vaya a hacer. Pero me parece tan desagradable el término, la expresión, que me parece que vale la pena la reflexión. Y es cierto, la Nata es idolatrado por una mitad del país que se cansó del kirchnerismo en estos últimos años y él ayudó a echar ese árbol. Pero ahora, claro, escribe desde Brickell Key sobre la militancia, en vez de escribir sobre los despidos. Escribe en Brickell Key sobre el kirchnerismo residual, que es cierto, en algunos casos es irritante Vudú. Y estuvo muy bien Nico Viniaski cuando investigó a Vudú y destapó las chanchadas que ha hecho desde el erario público. ¿Pero qué? ¿Vale menos las cosas que se hacen desde el sector privado? El hecho de que la Nata no sea o ni haya sido funcionario público, más allá de que le haya brindado buenos favores al poder político también, a un sector, hace que no esté bajo el escrutinio público. Cuando un argentino, que todos los argentinos conocen, se compra un chalet o una super... un super piso en un complejo de este tipo, de super lujo, no se lo mira con atención. No hizo él periodismo inmobiliario durante mucho tiempo con tipos que se compraban un piso en Puerto Madero o demás. Él ha tenido siempre una vida de lujos, y es cierto, no es funcionario público, pero me parece que el empresario privado también tiene que dar respuesta de sus sucesivos fracasos como empresario, el tendal de acreedores que deja, los empleados que se quedan en la calle por responsabilidad suya. Cuando a mí me tocó irme del cronista comercial para ir a Crítica, la Nata dijo, vení, no lo dudes,
estás tomando la decisión correcta, vení que tenés laburo para un montón de tiempo. 1 año y medio después el diario cerró. A nadie nos pagaron la indemnización, ninguno de los trabajadores, ex trabajadores de Crítica nos podemos comprar un bungalow en Brickell Key. Eso es lo que dijo la nata, que si quiere se le gasta en putas. Quedan ustedes evaluarlo. Pausa y seguimos con el debate acá de la CAM. Hola, ¿no me das una...?